Juan capítulo 3. El Evangelio según Juan y su capítulo 3. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 3. El último versículo de este capítulo, Juan capítulo 3 y su versículo 36. Y con esto en mente, que Dios no cambia, Dios no miente, Dios dice la verdad. Vamos a leer lo que Dios dice acerca de su Hijo y acerca de nosotros, en referencia a su Hijo. Juan capítulo 3 y su versículo 36. Dice así la palabra de Dios: el que cree, él o ella, que cree en el Hijo, ese es Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree, y esa es la idea de él o ella, la persona que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero él o ella que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él o ella. Y esta es la lectura completa que vamos a hacer, y oramos y esperamos que Dios bendiga la lectura misma y predicación de su santa palabra. Nosotros hemos leído un pasaje en el Antiguo Testamento, al igual que hemos leído un pasaje en el Nuevo Testamento. Y ustedes saben que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento concuerdan, los dos tienen sus lugares propios. El Antiguo Testamento, si lo quiere pensar de esta manera, es lo que sucedió antes de Cristo. La creación empieza en Génesis capítulo 1, llegamos hasta el final del Antiguo Testamento y vemos profecías acerca de Cristo que viene, acerca del Mesías que vendrá, profecías acerca de Cristo, dónde iba a nacer, cómo iba a vivir su vida, cómo iba a sufrir en la cruz, por qué razón iba a sufrir en la cruz. Pero todas esas profecías en el Antiguo Testamento no se cumplen hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Al final del Antiguo Testamento tenemos un episodio de 400 años más o menos de silencio, y después empezamos en Mateo capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan la historia de la vida de Cristo, los acontecimientos históricos de la vida de Cristo. No son libros religiosos en el sentido de que son libros concebidos en un edificio allá en Nueva York. Esos son acontecimientos históricos. Estas son las palabras de Cristo que podemos leer en el capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras mismas de Cristo. Esta no es una historia que se escribió después. Esto es un relato de los acontecimientos históricos que han sucedido. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hemos leído en Números capítulo 23 algo acerca del carácter de Cristo, de Dios, y de la confianza que podemos tener en su misma palabra. Se escucha hay unas preguntas aquí, pero dice Balac: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y dice, es una pregunta retórica, una pregunta que no se contesta. La respuesta es obvia. Él dijo, dice, y no hará. Dice, habló Dios y no lo ejecutará. Pues ustedes dirían, sí. ¿Qué ha dicho Dios que no ha hecho? ¿Qué ha querido Dios que no ha sucedido? ¿Sí? Dios es verdad. Dios, en él está la verdad. Dios es la verdad. En Él consiste la verdad. No hay ninguna mentira en Dios. Y lo que Dios dice, así es. Y en base al carácter de Dios, le presentamos este mensaje del Evangelio. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, confiable como tal. No es, como ya dije, no es un libro escrito por algún ser humano allá que se inventó algo. Esto es basado en el mismo carácter de Dios. La palabra de Dios, basada en su carácter. El carácter de Dios que no cambia. Por lo tanto, al leer las Sagradas Escrituras, podemos tener la confianza
de que es la verdad y que esa verdad tampoco cambia. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de mi relación con Él? ¿Qué dice Dios acerca del futuro, de la eternidad? Ustedes saben que hoy en día es difícil encontrar la verdad. Parece ser aún que la prioridad, ustedes ven en línea, ven videos, ven ciertos canales, la prioridad parece ser el llamar la atención. Más allá de decir la verdad, la prioridad es la lectura de usted. Ellos quieren la atención suya. Entonces ponen así, no vas a creer lo que sucedió en Colombia. ¿Qué sucedió en Colombia? Y le damos el clic. Las pupusas, dijo. Sucedieron las pupusas. ¿Qué sucedió en Colombia? Puede ser algo pequeño. Pero quieren llamarte la atención. Más allá de la verdad, lo que les importa es el clic. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? A veces hay un suceso. Oye, ¿escuchaste lo que sucedió allá en Chicago? ¿Qué pasó? No, pues escuché que algo de un avión, que no sé qué. Vamos a investigar. Y uno lee una historia acá y no, pues que fueron 2 aviones. 2 aviones. Uno lee acá, no, pues fueron 3. Ahora 3 aviones. Y uno lee acá, no, pues fue un avión y un coche. ¿Cuál es la verdad? Esa no es una cuestión o una pregunta cuando llegamos a la Biblia. ¿Será que esto es verdad? ¿Será que hay que comprobar esto con otro libro? ¿Será que hay que investigar esto bien para saber? Esa es la verdad en base al carácter de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La idea del arrepentimiento ahí es un cambio de mente. Un cambio de mente, como que Dios ha tomado una decisión y después, creo que debí de haber hecho alguna otra cosa. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero entonces con ese fundamento, con esa certeza en el carácter de Dios y en su palabra, ¿qué dice Dios acerca de mí? Dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Quiero que nos enfoquemos en esas 3 palabras, tiene vida eterna. Y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Tiene usted vida eterna? Esa vida eterna no es una vida física que dure para siempre. Una vida eterna en un mundo así sería algo no ideal. Nosotros vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Vivimos en un mundo donde el pecado es casi normal. Es algo que casi, si no pecas, tú eres el anormal, tú eres el raro. El mundo en el que vivimos ahora está completamente saturado en el pecado. Una vida eterna en una condición así no sería algo bueno. La vida eterna es algo que Dios ofrece que va más allá de este mundo. Es una vida eterna con Él. Vida eterna allá. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La muerte podemos leer en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. Cuando entró el pecado en el mundo, Adán y Eva, sin pecado, Dios les da un mandamiento, del árbol en medio, no toquen, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. La muerte entró cuando entró el pecado. Y esa muerte fue separación de Dios. Ustedes pueden leer ahí al principio de Génesis, ellos no murieron físicamente el día que tomaron de ese fruto, pero sí murieron espiritualmente. O sea que cuando entró el pecado, ellos fueron separados de la presencia de Dios, ya no eran aptos para estar en la presencia de Dios. Dios moraba con ellos antes del pecado. Entró el pecado, ellos fueron removidos de la presencia de Dios. Esa es la muerte que habla Pablo en Romanos capítulo 6. Muerte eterna. Eterna separación de Dios. Y Dios aquí dice que es posible que usted y yo tengamos vida eterna. Vida que dure para siempre. Pero recuerden, no es vida física, vida con Dios. Vida eterna. Vida en paz. En todo lo bueno que hay en el carácter de Dios. ¿Tiene usted esta vida?
Nosotros por nuestros pecados no somos aptos para estar en la presencia de Dios. Es más, con nuestros pecados, si no son perdonados, no es posible estar con Dios. Nuestros pecados han hecho, dice Isaías, vuestros pecados han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Amós capítulo 4. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Lo creamos o no, hay un Dios. Y lo creamos o no, el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Él es el Dios que controla todo el universo, que controla este mundo entero. El Dios que te creó, que te hizo, que te ha dado un propósito, que quiere estar en relación contigo. Ese es el Dios. Y nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y nuestro Dios. Por lo tanto, si sus pecados no son perdonados, usted se encuentra atado a las consecuencias de sus pecados. En otras palabras, toda persona que es perdonada de sus pecados, perdonada completamente, tiene vida eterna. Toda persona que no es perdonada de sus pecados, no tiene vida eterna. O sea que la vida eterna es otra manera de decir el perdón de pecados. Y Juan escribe aquí, y él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero él o ella que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia es muy clara que Dios es un Dios de amor. De hecho, la Biblia describe a Dios como amor. No solamente dice que Dios tiene amor o que Dios ama, pero dice Juan, primera de Juan, Dios es amor. Dios es amor. Todo el amor se puede resumir en Dios. Como el amor debe de ser, no el amor que tenemos aquí hoy en día. El amor como debe de ser. Dios. Pero eso no significa que Dios puede tolerar el pecado de una manera, porque a veces pensamos, bueno, si me amas vas a olvidarte de todos los males que yo he hecho y así debería de ser. Pero Dios también es justo. Dios es justo. Y Dios, aunque nos ama, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque Dios nos ama, nuestros pecados tienen consecuencias reales. Y nuestros pecados no pueden coexistir con Dios. O sea que usted y yo no podemos estar con Dios con nuestros pecados. Nuestros pecados tienen que ser perdonados. Es muy interesante que la Biblia aquí es clara al decir el que rehúsa creer en el Hijo. Dice, no verá la vida, esa vida eterna con Dios. El perdón de pecados se ofrece. Dios lo ofrece. Dios ofrece el perdón de pecados a usted y a mí. Y la Biblia dice, el que cree, tiene. Y el que rehúsa creer, no lo tiene. O sea que no es culpa de Dios si alguien no llega al cielo. La culpa no es de Dios si alguien muere en sus pecados. Dios mandó a su Hijo, lo entregó a una cruz. Y Dios ofrece, como dice el himno, tal bendición. Dios ofrece salvación eterna, vida eterna en su Hijo. O sea que la decisión está con usted. Dios ofrece este perdón de pecados. Dios lo ofrece gratuitamente. Y Él dice, el que cree, tiene. Quiero que pensemos también en esta idea de creer. Muchos creen, aún aquí en San Antonio, católicos, mormones, testigos de Jehová. ¿Usted en qué cree? Yo creo en Dios. ¿Y del Nuevo Testamento qué tal Cristo? Sí. Yo creo en Cristo. Yo creo que existió, Él estuvo, vivió, Él fue crucificado, ¿qué más te puedo decir? Él hizo milagros.
Yo creo en Cristo. La idea de creer en Cristo no es solo en su existencia. Hay historiadores no creyentes que creen en su existencia. Un hombre llamado Jesús que existió en tal lugar, en tal año, el año cero. ¿En qué año estamos ahorita? 2025. 2025 después de Cristo. Los historiadores creen que existió Cristo. Pero la pregunta va más allá de su existencia. ¿Cree usted en Cristo? Los demonios creen. Los demonios creen. Ellos hablaron con Cristo. No. No. Mándanos con los cochinos. Mándanos allá. Legión. ¿Se acuerdan de esa historia? Cristo está hablando con ellos directamente. Ellos sabían el poder que Él tenía. Mándanos allá con los cochinos. Mándanos allá. Ellos conocen, dice Santiago, los demonios creen. Y tiemblan. Muchos de nosotros, y lo digo a mí también, creemos en la existencia de Dios. No temblamos. Ahora usted dice, bueno, ¿tengo que temblar al pensar en Dios? No es el temor de Jehová, es el principio del conocimiento. No, el temor de Jehová no es estar así. El temor de Jehová es reverencia a Él. Él es el Dios del mundo, de la eternidad, del universo. El Dios que nos ha dado su palabra y el Dios que lo ve todo. Y el creer en Dios debe causar alguna reverencia en mí. Pero este creer en el Hijo va aún más allá. Si usted recibe un regalo en la Navidad, digamos que le regalan el regalo que usted guste. Usted dice, si quiero una cosa en la Navidad es esta, una cosa. Quiero un pastel de chocolate. Ah, bueno, tu pastel de chocolate. Entonces tal vez tu familia, tus amigos se reúnen, consiguen el dinero y te lo compran. El regalo, si yo lo recibo, o si usted lo recibe, es gratis para usted. No tiene costo alguno. Y yo confío, al tomar este pastel, y al cortarlo y al comérmelo, yo estoy confiando que este pastel es pagado. Imagínense si el pastel fue robado del vecino. Y ahí estamos, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. Y está en la puerta. Tú sigue cantando, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. Y está en la puerta. Abrimos la puerta, es el vecino. Oiga, ¿no será que usted ha visto un pastel de chocolate que dejé allá afuera de mi casa? No, nadie supo nada, nadie. Imagínense, se arruina el cumpleaños. Porque el pastel no fue pagado, fue robado. Y yo confié que estaba pagado el pastelito. Y no, fue robado. Imagínense, es un ejemplo pequeñito. Pero imagínense, cuando pensamos en la salvación como regalo, la salvación lo ha pagado completamente Cristo. Completamente. No hay el 99% pagado y queda un 1% que usted debe. Y si es un regalo de Dios, Dios que no miente, significa que cuando Dios ofrece un regalo completamente pagado, Dios lo ofrece completamente. Y usted puede confiar en Él. 100%. Entonces, esta idea de creer en el Hijo es el confiar que el Hijo ha pagado por sus pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Él derramó su sangre para nuestro perdón. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso lo dice la Biblia, el Dios que no miente. Y usted puede tener certeza absoluta en la palabra de Dios, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Cristo es el confiarle el costo de mis pecados. A veces, cuando pagamos algo, a veces no pedimos el recibo. ¿Quiere el recibo? No, está bien. Nosotros confiamos que la tarjeta pagó.
Hay mucha confianza a veces cuando pagamos y nos pagan y no sabemos la verdad si fue pagado o no, pero dice esta pantalla que sí. No hay duda alguna con Dios. ¿Será o no será? Le voy a hacer una pregunta a usted. Si Dios dice que Cristo pagó por nuestros pecados completamente, ¿será que Dios nos está mintiendo? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1. ¿Será que Dios está mintiendo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Será que Dios está mintiendo? Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro. ¿Será que Dios está mintiendo? La palabra de Dios es absolutamente confiable. Y la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió en esa cruz, que Él murió por nuestros pecados. Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, con la confianza plena que podemos tener en la palabra de Dios, le decimos, amigo, amiga, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que confía en el pago de Cristo a su cuenta tiene vida eterna. No hay nada que Cristo no pagó en cuanto a los pecados en esa cruz. Él derramó su sangre para pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Por eso, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios no es hombre para que mienta. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no es hombre para que mienta. Usted puede confiar en Cristo, confiar en que lo que Él hizo a su favor es suficiente, que su pago es suficiente para su perdón, y usted tendrá vida eterna. Pero si usted rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la vida. Ponga su fe en Cristo, confíe en lo que Él hizo en esa cruz, y usted tendrá vida eterna, porque Dios no es hombre para que mienta. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar el 13, himno 13, solamente la primera estrofa, que dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Vamos a cantar el 13, solamente la primera estrofa, por favor. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son apoyo y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Quisiera que usted me acompañe en la lectura primero en Proverbios 16, 25. Proverbios 16, versículo 25, que dice lo siguiente. Proverbios 16, versículo 25. Aquí nos da una advertencia acerca de una suposición incorrecta. Una suposición incorrecta. Proverbios 16, versículo 25 dice lo siguiente. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.
la tragedia de una suposición incorrecta. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 21, versículo 8, muy solemne. Apocalipsis 21, casi llegando al final de la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 8. Y vamos a leer acerca de algunos en esta lista. Y para ellos parecía bien el camino. Parecía bien. Pero su fin era la muerte. Dice aquí en el versículo 8 de Apocalipsis 21. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. A veces uno dice, se justifica. No, yo miento, pero solamente cuando es importante, ¿no? Aquí se dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy solemne. Es una referencia. Aquí tenemos una referencia a la muerte segunda aquí, que nadie quiere llegar aquí, en este lugar. Ahora vamos a Lucas capítulo 19, por favor. Lucas 19. Lucas 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10, al final de la historia de Zaqueo, que dice, porque el Hijo del Hombre, una referencia a Cristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 6. Es interesante que en las sinagogas de los judíos no se lee este capítulo. No se lee 53. Brincan este capítulo. Pero que es interesante las verdades que encontramos en capítulo 53. Y dice en versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, cada quien en lo suyo, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, palabras de Cristo, y
me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios bendiga su palabra. Hemos leído del buen pastor y que nosotros todos somos como ovejas. Obviamente se divide el mundo entre los salvos y perdidos. Pero ¿en cuál grupo está usted? El Hijo del Hombre vino vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. ¡Qué bendición de ser una persona salva por el buen pastor! Ahora, encontramos aquí en la carta gráfica, este camino significa simplemente perdidos, personas perdidas. Este camino significa los salvos. Qué bendición de ser salvo. Aquí encontramos lo que hemos leído en Juan capítulo 10, en Isaías capítulo 53. Y vamos a pensar en la oveja perdida. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Una oveja descarriada, despistada, confundida. Una oveja vagando lejos del redil, lejos de la seguridad del redil. En peligro de animales salvajes o que se encuentra. Pero la oveja necesita el buen pastor para ser salva. Aquí encontramos Isaías el profeta, escribió alrededor de 700 años antes de la venida de Cristo acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Este versículo, Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El siguiente versículo leímos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí un pecador sin la salvación es como una oveja perdida, que no conoce el buen pastor, no conoce a Cristo como su Salvador. Aquí desorientada, confundida, falta la paz. Una persona que en verdad quiere conocer la verdad. Quizás es el deseo suyo. Tenemos buenas noticias. La oveja perdida es una realidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Somos pecadores. Cada quien es como un Dios en sí mismo. Cada quien hace lo que le parece. Quiere cumplir en lo que él piensa o ella piensa. Cada cual se apartó por su camino. Hay un camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La tragedia de seguir en este camino pensando todo está bien, todo me parece bien, como yo ando, y piensa que todo está bien, pero el fin es camino de muerte. ¡Qué tragedia! Para seguir en una suposición incorrecta, de suponer que el camino en donde usted se encuentra es correcta. ¿Conoce usted el buen pastor? ¿Conoce usted el Salvador que murió en la cruz? Entonces uno dice, mira, yo no soy una mala persona. Yo pienso que cada quien en lo suyo,
Lo importante es obtener lo que cada quien desea. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no somos el camino. No somos el buen pastor, somos ovejas. Necesitamos conocer el buen pastor para ser salvo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la Biblia establece, si usted quiere encontrar el camino, si usted quiere ser salvo y no perdido, tiene que conocer el buen pastor. Uno dice, ¿cómo es? ¿Cómo puedo yo conocer el buen pastor? El mundo está lleno de personas como ovejas, buscando pasto más verde, buscando satisfacción entre filosofías, placeres, religiones, fiestas, pero el pecado nunca puede satisfacer una persona, nunca puede. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Está usted buscando satisfacción? Hay satisfacción en Cristo, en conocer al buen pastor. Aquí tenemos Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, si usted está perdido, tenemos buenas noticias. ¿Sabe qué? El buen pastor, el Hijo del Hombre, vino precisamente para buscar y salvar lo que se había perdido. La distancia que Él vino, desde el cielo hasta aquí la tierra. La Biblia nos enseña de la distancia que Él descendió de los cielos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Todavía está buscando a algunas personas perdidas, pero algunos ya se encuentran en el lugar de seguridad en el reino, porque son salvas, ovejas salvas. Pero quizás usted está diciendo, yo me gustaría tener la salvación, me gustaría tener esa vida eterna. Escucha bien las palabras. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué puede hacer una oveja perdida? ¿Puede salvarse? No. ¿Qué puede hacer una persona perdida? ¿Puede salvarse? No. Expuesto al peligro, lejos del buen pastor, lejos del redil, no puede hacer nada. Para ser salva, la oveja, su seguridad depende completamente en el buen pastor. Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Está usted de acuerdo con esta parte del versículo? ¿Está usted? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ok, vamos al segundo parte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. David presentó, todo está pagado. ¿Sabe por qué? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Jehová cargó en él el pecado suyo, querido oyente. Jehová cargó en él el pecado suyo, en él. Porque la palabra de Dios dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. ¿Llevó el Señor Jesucristo en la cruz el pecado de usted? La palabra de Dios dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué tiene que hacer la oveja perdida? Simplemente la oveja perdida tiene que confiar en el buen pastor, descansando en los hombros del buen pastor. El buen pastor salva la oveja perdida. La oveja perdida simplemente confía en el buen pastor. Jehová cargó en él ya el pecado de todos nosotros. ¿Usted lo cree o no? La primera parte, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. La segunda parte, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde están sus pecados? Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Entonces, tal como somos, uno sabe, yo tengo mucho pecado en mi vida. Tal como somos, ¿dónde estamos? El buen pastor salva. Tal como somos. Aquí tenemos la promesa en Juan capítulo 10. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. La vida eterna no se gana. Es un regalo. Yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Si la salvación fuera de depender de nosotros, perderíamos la salvación. Pero no depende de nosotros. Depende en el buen pastor. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. No se gana la salvación. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, qué bendición de conocer al buen pastor. Descansando en la palabra que nos da la seguridad. Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es suficiente para ser salvo. ¿Qué más es necesario? Si Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿es suficiente para mí? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojalá que usted puede decir, como David en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ojalá que usted pueda conocer a Cristo como Salvador, descansando en la palabra. La fe viene por el oír por la palabra. Recibiendo la palabra, descansando en lo que la palabra nos dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted puede descansar en la obra del buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ponga su fe en Cristo y tendrá paz en su corazón. Tendrá vida eterna
y las promesas no perecerán jamás. Dios bendiga su palabra. Padre Santo, estamos agradecidos por Jesucristo